Buenos días, mi nombre es Nicolás Red, pertenezco al área de cardiología de la Cátedra de Métodos Complementarios de Diagnóstico y el tema que vamos a abordar en esta clase es evaluación preanestésica. Primero vamos a preguntarnos para qué nos serviría a nosotros hacer una valoración preanestésica. Fundamentalmente, nosotros tenemos que respondernos a esta pregunta con esta aseveración. Nosotros debemos considerar el riesgo de vida de un paciente que va a ser sometido a una práctica anestésica. ¿Y por qué? Yo quiero conocer qué riesgo tiene ese paciente. Bueno, para tomar decisiones. ¿Y qué decisiones? Decisiones que me van a llevar a mí hacia una anestesia segura, ¿sí? Y estas decisiones son decisiones que pueden incluir protocolos anestésicos apropiados, sugerencias sobre tiempos quirúrgicos, sugerencias sobre evitar el uso de algunas drogas, es decir, todo aquello que tenga relación con la anestesia y que resulte en un procedimiento lo más seguro posible. Es muy importante que quien vaya a realizar esta valoración tenga conocimiento sobre enfermedades cardiovasculares, distintas cardiopatías, las cardiopatías que afectan a los animales gerontes, las cardiopatías que afectan a los animales más jóvenes, aquellas cardiopatías de mejor pronóstico, aquellas de mal pronóstico, como así también el empleo de distintas drogas que se utilizan en cardiología. Es usual que nosotros hagamos valoraciones preanestésicas a pacientes que ya vienen con algún diagnóstico previo de cardiopatía y que vienen siendo medicados. Por lo tanto, es importante que a la hora de valorar un riesgo anestésico uno tenga estos conocimientos. ¿Cuál es la metodología? Bueno, la evaluación preanestésica consta de una revisación clínica completa, donde se incluyen datos de la reseña como la edad y la raza. No es lo mismo un paciente de avanzada que un paciente juvenil. Si uno encuentra o detecta alguna anomalía cardiovascular en un paciente juvenil, puede pensar en una de origen congénito, mientras que si aparece en un animal de mayor edad, puede pensar en una patología adquirida. La raza también es muy importante. Sabemos que hay razas que son muy predispuestas a sufrir de determinadas cardiopatías, mucho más predispuestas que otras, por lo tanto es un dato de valor. Es importante tener un detalle de la historia clínica de ese paciente, no solamente el motivo por el cual va a ser sometido a anestesia, es decir, por qué lo van a operar, por qué nos viene a visitar, sino también conocer padecimientos previos que haya tenido el animal y, por supuesto, sobre todo si tienen que ver con lo cardiológico. Inmediatamente realizamos un examen físico general y particular que consta de inspección, palpación, ocultación. En la inspección vamos a valorar el aspecto general del animal, si hay signos clínicos que sugieran presencia de enfermedad, como puede ser disnea, como puede ser distensión abdominal, o cualquier otro signo clínico que a mí me sugiera que ese animal puede estar sufriendo de alguna enfermedad. En la palpación vamos a valorar la perfusión periférica con el tiempo de llenado capilar, vamos a valorar el ritmo y la frecuencia con la palpación del pulso y del precordio. Y en la ocultación, además de tener mayor información sobre el ritmo y frecuencia cardíaca, vamos a detectar sonidos normales, es decir, S1 y S2, y los sonidos anormales, en este caso, que nosotros denominamos soplos, ¿sí? Muy bien, una vez terminado el examen físico, realizamos de rutina un electrocardiograma. Y esto es importante decirlo. Por protocolo, el electrocardiograma es el estudio o el método complementario que se suele utilizar. Acá está. Por protocolo, a menos que exista algún otro dato que surja del examen clínico, el estudio que se va a realizar, repito, es el electrocardiograma, ¿sí? En este caso, bueno, a modo de ejemplo, este es un registro con una arritmia sinusal, normal. Una vez realizada esta evaluación, lo que hacemos es tratar de darle un puntaje, una puntuación para valorar objetivamente o lo más objetivamente el riesgo anestésico. Y para eso nos valemos nosotros de un esquema de puntuación que utiliza aspectos o que se basa, considera aspectos que tienen que ver directamente con lo cardiológico e indirectamente con lo cardiológico.
Esta tabla que utilizamos es la siguiente. En este caso, consideramos varios criterios. Acá está la condición corporal. Esto asigna un valor. Condición corporal buena, regular o mala. La edad del paciente es otro criterio que nosotros consideramos y tomamos en cuenta. La presencia de arritmias, y en el caso de que haya arritmias, ¿qué tipo de arritmias? Hay dos grandes grupos de arritmias, aquellas que tienen peor pronóstico por tener un impacto hemodinámico mayor, y aquellas que tienen un mejor pronóstico, es decir, las malignas y las benignas. La presencia de enfermedad pulmonar, si hay enfermedad pulmonar, y si hay enfermedad pulmonar, si hay congestión y edema. Si ese paciente está ahora bajo tratamiento con ciertas medicaciones cardiológicas. Bueno, todo esto a nosotros nos brinda un puntaje, una valoración numérica, y en sumatoria nos permite estadificar el riesgo anestésico en estos 4 puntos que figuran a mi derecha. ¿Sí? Los pacientes que sumen de 1 a 4 puntos son pacientes que tienen un riesgo mínimo. El riesgo cero, aclaro, no existe ni en medicina veterinaria ni en medicina humana, por supuesto. Aquellos pacientes que tienen una puntuación entre 5 y 18 tienen un riesgo moderado, que sigue siendo bajo. El riesgo moderado sigue siendo un riesgo anestésico bajo. Aquellos que tienen un puntaje entre 19 y 30 un riesgo severo, y los demás de 30 un riesgo grave. Estos pacientes serían los pacientes en los que nosotros pondríamos, digamos, en consideración si se justifica o no la intervención o el acto anestésico, ¿sí? Muy bien, ¿qué pasa si yo durante el examen físico detecto un soplo? ¿Cómo procedo? ¿Qué debo hacer? Bueno, en ese caso, lo que hay que evaluar si el soplo es el único hallazgo del examen clínico o viene acompañado de signo de insuficiencia cardíaca, es decir, de una cardiopatía con impacto hemodinámico serio. Si no hay signos de insuficiencia cardíaca, lo único que yo detecto es el soplo, entonces lo que realizamos ahí es una valoración mayor estructural del corazón, es decir, un ecocardiograma. Y lo que hacemos es un ecocardiograma rápido para valorar algunos aspectos muy puntuales. Nosotros llamamos parámetros ecocardiográficos básicos. Si de ahí surge que el estudio debe profundizarse, por supuesto que se profundiza, pero con la sola presencia de un soplo, además del electrocardiograma, se incorpora la medición de algunas medidas muy puntuales en el ecocardiograma. Y si el paciente ya presenta signos de insuficiencia cardíaca, como pueden ser tos o disnea, desde ya distensión abdominal, en ese caso, por supuesto, antes de ser sometido a una anestesia, se estabiliza, porque la sola presencia de una insuficiencia cardíaca congestiva declarada aumenta el riesgo muchísimo y vuelve a ese paciente un paciente crítico. ¿Qué pasa si hay arritmias? En el caso de las arritmias, la arritmia sinusal, ustedes saben que es normal, por lo tanto se considera una variante fisiológica que no requiere tratamiento, por supuesto, porque es normal, es fisiológico, en el perro, no en el gato. La taquicardia sinusal es reactiva, por lo tanto tampoco necesita tratamiento. En este caso lo que tendríamos que tratar de identificar es la causa de esa taquicardia. ¿Por qué ese animal está con taquicardia? ¿Es por dolor? ¿Es por estrés? ¿Es por alguna otra patología? ¿Una patología endocrina? Bueno, entonces eso se valora conjuntamente con los demás datos obtenidos tanto de la historia clínica de ese paciente como del examen físico. Lo mismo para la bradicardia sinusal. La bradicardia sinusal en sí mismo puede ser reactiva, por lo tanto hay que tratar de identificar la causa de esa bradicardia y corregirla antes de que ese paciente sea derivado a cirugía o a anestesia más concretamente. Para el caso de las arritmias ya más importantes, las taquiarritmias supraventriculares o ventriculares, como pueden ser la taquicardia ventricular, la taquicardia supraventricular, la fibrilación atrial, en ese caso lo correcto sería estabilizar a ese animal con un tratamiento antiarrítmico para mantener controladas esas arritmias antes de que el paciente vaya a anestesia. Porque eventualmente estas arritmias pueden exacerbarse durante el procedimiento y provocar un accidente anestésico. Si hay cambios en el segmento ST o alteraciones de la onda T, esto tiene que ver o está relacionado con disturbios electrolíticos y con distintos grados de hipoxia miocárdica.
Su valoración en medicina de pequeños animales es relativa, no tiene tanta importancia como medicina humana. Hago esta aclaración, pero bueno, en el caso de que uno detecte anomalías de este tipo, lo ideal sería considerar el origen y tratar de corregirlo. En el caso de pacientes que estén recibiendo medicación, fundamentalmente vasodilatadores, antiarrítmicos, digitálicos, o cualquier otro tipo de medicación cardiológica, es importante que uno la suspenda. Usualmente se suspende unas 24 horas antes del procedimiento, sobre todo con los vasodilatadores que bajan la presión. Saben que durante la anestesia la presión baja aún más, entonces conviene suspender el vasodilatador, y deberían de retomarse estas medicaciones lo más rápido posible una vez superada la anestesia o el posoperatorio inmediato, usualmente entre las 12 y las 24 horas después del procedimiento. Muy bien, para graficar un poco esto que estuvimos hablando, vamos a poner un ejemplo de un paciente que va a ser sometido a cirugía. Es un canino, hembra de 12 años de edad, con nódulos mamarios, por lo tanto el procedimiento es una mastectomía o una nodulectomía. A la auscultación se identifica un soplo tricuspidio, es decir, aurículo ventricular derecho, sistólico, intensidad 4/6, que es una intensidad alta, es un soplo que se escucha muy bien, y un ritmo irregular. Se le hace un electro, pero acá se puede observar, antes de mostrarles el electro, que hay distensión abdominal. Una distensión abdominal. El examen físico revela succión positiva, es decir, hay ascitis, presencia de líquido en el abdomen. Se le hace electro y se obtiene este registro. Esto es una fibrilación atrial de alto pasaje con una frecuencia muy alta. Y por lo tanto, si tomamos la escala de puntuación que yo les mencioné anteriormente, vamos a decir que este paciente tiene un riesgo 13, es decir, es un paciente de riesgo alto. La condición corporal no es buena, es regular. Es un paciente de más de 8 años, tiene una arritmia, tiene arritmias, tiene signos de insuficiencia cardíaca, y todo eso nos va a sumar a nosotros más de 19 puntos. Por lo tanto, es un paciente con riesgo anestésico 3. En este caso, convendría estabilizarlo antes de que sea sometido a anestesia, sobre todo porque es un procedimiento programado, una nodulectomía o una mastectomía, y puede esperar. Este es otro ejemplo. En este caso, un canino macho de 7 meses, un cachorro de edad, con fractura de tibia y peroné. El examen físico solo muestra un aumento de la frecuencia cardíaca, y este es su electro. Acá lo que se puede observar es un registro normal, con alguna variación del ritmo. Ese aumento de la frecuencia cardíaca puede ser debido al dolor que siente por la fractura. Por lo tanto, del examen clínico no surge nada adicional a su condición actual, ¿sí? En este caso tenemos una condición buena, una edad menor de 8 años, no hay arritmia, no hay enfermedad pulmonar y no se está medicando. Es un paciente con riesgo mínimo, porque la sumatoria de su valoración numérica no supera los 4 puntos. Muy bien, y para ir terminando sobre lo que es la importancia de una valoración preanestésica, me gustaría compartir estas nociones con ustedes. Por un lado, la correcta atención de un paciente involucra la toma de decisiones de manera racional en marco de protocolos médicos apropiados. Es decir, no nos manejamos de acuerdo a lo que se nos ocurre, sino con protocolos. Todo está protocolizado. Si nosotros hoy en día llevamos a un paciente a un procedimiento anestésico sin sus correspondientes estudios prequirúrgicos, bueno, estaríamos cometiendo una falta grave. Son muchísimos los hallazgos de estos estudios, hallazgos que por ahí no tienen relación con el cuadro actual del paciente por el cual se le está haciendo el estudio, pero que sí son importantes y que deben ser tomados en cuenta en el futuro, o hallazgos que no tienen ninguna manifestación clínica, no se han dado a conocer, pero que están ahí y que durante el procedimiento pueden generar inconvenientes. Por lo tanto, es importante que cada paciente que vaya a ser sometido a anestesia, siempre que el contexto lo permita, estamos hablando de pacientes que no entran de urgencia y no tienen un riesgo inmediato
de muerte, en aquellos pacientes que pueden esperar hay que hacer los estudios prequirúrgicos. Y por último, bueno, un poco en relación a esto, la evaluación del riesgo anestésico es el primer paso de un recorrido que posibilita la realización segura de cualquier acto médico que requiera anestesia. Esto es para un procedimiento quirúrgico o para la realización de algún estudio o para cualquier otra cosa que se necesite anestesiar a un paciente. Bueno, esto es todo por ahora. Espero haber sido claro. Y cualquier duda que tengan las podemos disipar en los horarios de consulta. Muchísimas gracias.